La mayoría de los elementos tecnológicos con los que interactuamos diariamente, como las computadoras, los smartphones, las tabletas y en general cualquier dispositivo electrónico, se componen de dos elementos fundamentales para su funcionamiento: el hardware y el software. Para que el hardware funcione, es necesario que se le indique cómo hacerlo, y de esto se encarga el software, que es el componente intangible de una computadora, es decir, las instrucciones. En computación, el hardware son los elementos físicos de un ordenador o sistema informático, conformado por componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. El hardware se clasifica en 5 categorías, según el desempeño de sus componentes: procesamiento, almacenamiento, entrada y salida. Procesamiento es la parte donde se realizan las operaciones lógicas, de interpretación y ejecución de las tareas necesarias para el funcionamiento del resto de los componentes. En la categoría de procesamiento podemos encontrar la tarjeta principal o placa madre. Su función es contener todo el hardware que requiere el software para que pueda funcionar. En la board se ensamblan los conectores del procesador, memoria RAM, BIOS, puerto serie, puertos paralelos, expansión de la memoria, pantalla, teclado, disco duro, conectores. Una vez que la placa madre se le han conectado estos elementos, se le llama chipset o conjunto de procesadores. Procesador es el cerebro del sistema y se encarga de procesar toda la información. Entre más rápido sea el procesador, más rápido serán ejecutadas las instrucciones. Existen dos fabricantes principales de procesadores informáticos, Intel y AMD. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos identificar el tipo de procesador de estos fabricantes. Tarjeta de video o tarjeta gráfica. Es una tarjeta de expansión encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida, como un monitor o televisor. Algunos fabricantes son AMD, ASUS, Nvidia, Intel, MSI, Sapphire, Zotac, Gigabyte Technology. Tarjeta de sonido. Es una tarjeta de expansión que permite la entrada y salida de audio bajo el control de un programa informático llamado controlador. Tarjeta de red o tarjeta de interfaz de red. Es un componente de hardware que conecta un ordenador a una red informática y que posibilita compartir recursos como archivos, discos duros enteros, impresoras e Internet entre dos o más computadoras, es decir, en una red de computadoras. Existen diferentes tipos de cableado, pero actualmente el más común es del tipo Ethernet, utilizando una interfaz o conector RJ45. Almacenamiento. Las memorias son tecnologías encargadas de almacenar la información en nuestra computadora. Estas se clasifican en memorias principales y memorias secundarias. Memorias principales. Es el área en un equipo de cómputo en el que se almacenan los datos para un rápido acceso por el procesador de la computadora. Dentro de las memorias principales podemos encontrar la memoria RAM o memoria de acceso aleatorio. Es la encargada de almacenar datos e instrucciones de los programas que se requieren en un momento determinado. Esta información es usada en tiempo real por la CPU o unidad de procesamiento del equipo. Se puede decir que en la RAM están los datos de los que el ordenador va a echar mano para facilitar que el usuario, en un momento muy concreto, navegue, escriba un texto o vea un vídeo en YouTube. La RAM es fundamental porque es la que permite que los programas se inicien, se carguen y se ejecuten. De su capacidad dependerá, en gran parte, la velocidad en que se van a desplegar esos programas. Si usamos un navegador, la RAM va a guardar los datos de las webs que visitamos para evitar cargarlas cada vez que accedemos a ellas. Es volátil. Cuando se apaga la alimentación, la información contenida en ella se pierde. Es la única que se inserta en la placa base. Memoria ROM o memoria solo de lectura.
Es donde los datos se leen y usan, pero no se modifican. En el módulo de memoria ROM de un ordenador, la información permanece, incluso cuando se apaga el equipo o se queda momentáneamente sin energía eléctrica, a diferencia de la RAM. Así, en la ROM residen datos clave para el equipo. Se trata de todas las instrucciones que el ordenador necesita para empezar a funcionar, lo que se conoce como la BIOS o instrucciones de inicio. Y también está ahí el firmware del equipo, es decir, todas las instrucciones que controlan los circuitos electrónicos incluidos en la máquina. Memoria caché. Es una memoria que se sitúa entre la RAM y el procesador del ordenador, y que acelera el intercambio de datos. Este tipo de memoria hace que los procesos en el ordenador se ejecuten más rápido. De esta forma, evita, por ejemplo, que el procesador tenga que esperar. El tamaño de la memoria caché, que está organizada por niveles, es mucho menor que el de la RAM. Esta memoria es volátil. Memorias secundarias. Conocida como unidades de almacenamiento externo. En función de la tecnología utilizada por los dispositivos y soportes, el almacenamiento se clasifica en almacenamiento magnético, dispositivos de almacenamiento óptico, almacenamiento magnético óptico, almacenamiento de estado sólido o almacenamiento electrónico, almacenamiento magnético. Los dispositivos de almacenamiento magnéticos son el tipo más común de almacenamiento auxiliar. Utilizan magnetismo para almacenar grandes volúmenes de datos, por ejemplo, documentos, vídeos, imágenes, música, etc. Dispositivos de almacenamiento óptico. Para leer la información se utiliza un rayo láser que se hace incidir sobre la superficie del dispositivo, y en función de si la luz rebota con más o menos potencia, se entenderá que ha incidido sobre un hoyo o un llano. Algunos ejemplos pueden ser las grabadoras de DVD, el CD-ROM, disco compacto de memoria de solo lectura, o el Blu-ray. Almacenamiento magnético óptico. Es un tipo de disco óptico capaz de escribir y reescribir los datos sobre sí, al igual que un CDRW, disco compacto regrabable. Puede ser utilizado tanto para almacenar datos informáticos como pistas de audio. La grabación magneto-óptica es un sistema combinado que graba la información de forma magnética bajo la incidencia de un rayo láser, y la reproduce por medios ópticos. Almacenamiento de estado sólido. Es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil, como la memoria flash, para almacenar datos, en lugar de los platos o discos magnéticos de las unidades de discos duros convencionales. Dentro de este tipo de memorias podemos encontrar las memorias USB, las tarjetas de memoria, las Secure Digital, las mini SD, las micro SD, entre otros. Entradas. Son dispositivos que permiten ingresar información al sistema. Pueden estar integrados a la máquina o ser removibles. El teclado, el mouse, el micrófono y el escáner forman parte de este tipo de dispositivos. Los distintos dispositivos de entrada traducen los datos en impulsos eléctricos, que luego son transmitidos a la computadora para su procesamiento y almacenamiento en la memoria central o interna. Estos dispositivos son fundamentales porque permiten que el usuario pueda hacer uso de la computadora e interactuar con ella. Periféricos de salida. Los periféricos de salida traducen la información de una computadora a formatos visuales, sonoros, impresos o de cualquier otra naturaleza, que puedan ser comprendidos por el usuario. Por ejemplo, el monitor, los parlantes o la impresora. Entrada y salida. Son aquellos dispositivos electrónicos que permiten tanto introducir como extraer información de un sistema. Por ejemplo, un monitor táctil o una impresora multifunción. Los dispositivos de entrada-salida pueden llevar a cabo tanto las tareas de entrada como de salida de información, razón por la cual se les denomina mixtos. Algunos dispositivos lo hacen de forma simultánea y otros lo hacen por turnos. Hardware libre. No todo tipo de hardware tiene limitaciones para su modificación y uso. Existe hardware de código abierto, electrónica libre o máquinas libres cuyas especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago o de forma gratuita. Algunos ejemplos como Arduino es una tarjeta física que incluye un procesador y un entorno de desarrollo en código.
Raspberry Pi. Es una tarjeta física que incluye procesador, chip de video y memoria RAM. RepRap, impresora 3D de diseño abierto que incluye instrucciones para fabricar sus propias piezas. Este tipo de hardware generalmente es utilizado en ámbitos educativos. Bueno, con eso culminamos lo concerniente al hardware. En un próximo video abordaremos el tema acerca del software. Eso ha sido todo. Espero que el contenido les haya sido de utilidad. Hasta luego.